Mi nombre es Livia Tupaidilla Gea Zamora, me dicen Tuju. Soy médica especialista en medicina general integral y actualmente trabajo en la localidad de Cachi, en el Alto Valle salteño, como médica y como gerenta sanitaria. Muy bien. ¿Cuándo supiste que querías ser médica? Cuando estaba estudiando la carrera. Bueno, en otros momentos lo conté. Yo siempre quise estudiar en la universidad, la carrera que apareciera en su momento. Siempre había un discurso familiar, como no habían universitarios, de que teníamos que aprovechar oportunidades. Y entonces apareció la oportunidad de estudiar medicina. Ya veníamos de una tradición igual de sanadores y ayahú en la familia, que son médicos ancestrales, y bueno, no estábamos tan lejos, digamos, de donde venía en esta carrera, que es una carrera también que me permitía continuar con una especie de legado familiar también, que es el cuidado, ¿no? El cuidado y el acompañar a otros. Muy bien. Estudiaste medicina en Cuba y ahora te desempeñas en Cachi. ¿Cómo fue la historia desde las etapas previas al estudio hasta el momento de ejercer hoy? Eh, Bien, yo estudié en la secundaria en Embarcación, que es mi pueblo natal. Previamente había estado viviendo en el norte, ¿no? En el Santa Victoria Este, que es la triple frontera entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Y bueno, momentos de crisis, nos tocó movernos de ahí por problemas, bueno, que hubo particulares de la época de los 90 y terminé estudiando un poquito de secundaria en Salta y terminé en Embarcación nuevamente. Durante toda la secundaria ya veníamos proyectando, sobre todo con mi mamá, la posibilidad de estudiar en la universidad. Y fuimos explorando muchas posibilidades, diferentes posibilidades de becas, porque bueno, era la única forma en la que se podía estudiar en ese momento, siendo de donde éramos y con las posibilidades que teníamos en ese momento. Y hasta que un día apareció mi tío, que vivía en la provincia de Chaco, se enteró que se estaban dando becas en Cuba, que estaban específicamente orientadas a personas que vivían en zonas de frontera, en comunidades indígenas, que tenían, que vivían en zonas críticas, ¿no? O en situaciones críticas. Así que, bueno, decidimos con mi vieja hacer una carta a Fidel Castro para solicitar la beca porque, bueno, no teníamos mucha idea de cómo eran los trámites, a dónde había que dirigirnos, tampoco nos llegaba mucha información, nosotros éramos una familia que no tenía tele, teléfono, nada de eso, entonces, ni nada, lo que se nos ocurrió fue mandar una carta dirigida a Fidel Castro y ya cuando estaba a un año de más o menos, un poquito menos, de terminar la secundaria, me convocan la embajada a través de una llamada telefónica que hacen a mi pueblo eh, para avisar que había sido seleccionada, que tenía que ir a Buenos Aires a hacer un examen y que tenía que acercarme a Buenos Aires y prepararme porque seguramente me iba a Cuba. Esto fue en el año 2004. O sea, desde el 2003 al 2004 estuvimos en todo ese proceso y ya en el febrero de 2004 me fui para Cuba. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? Estuve 6 años y medio aproximadamente, porque bueno, tenés un primer cuatrimestre, semestre que es de premédico y después los 6 años de la carrera. Y ahí haces como todo lo que es el ciclo básico común, el ciclo básico común, bueno, me pareció el TBT, el ciclo básico premédico y ciencias básicas, perdón, lo haces en La Habana, lo hacía en Playa en ese momento, que era parte de La Habana, ahora es Playa y después te distribuían a las provincias cuando comenzabas tercer año. Desde tercer año hasta que terminé la carrera estuve en Villa Clara. Muy bien. ¿Y cómo fue tu trayectoria cuando volviste al país? ¿Qué fuiste haciendo a medida que empezaste a trabajar acá como médica? Bueno, yo hice un paso previo por Venezuela, estuve ahí otros 6 años y medio y ahí hice la residencia en Medicina General Integral, también como, de- también digamos en la misma línea de mi universidad, que era la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y volví a Argentina en el año 2000, finales de 2016.
Yo me había ido a inicio del 2004, así que bueno, fue la primera vez que yo pude volver realmente al país, ¿no? Yo había venido muy pocas veces en todos esos años, así que bueno, fue mucha sorpresa, fue un proceso de adaptación medio largo. Yo estuve 8 meses sin poder resolver todo lo que eran los trámites de la convalidación, porque bueno, nuestro título por convenio se convalida, no había que hacer una reválida, pero finalmente las convalidaciones en algunos casos eran larguísimas, y bueno, en la mía por suerte fueron solo 8 meses, conozco casos más extendidos, ¿no? En ese tiempo, bueno, se trabajó de lo que se pudo, se vivió de lo que se pudo. Yo volví a Argentina con un hijo, con mi hijo, que en ese momento tenía 2 años y medio. Así que fue medio rudo. Después buscar trabajo, estuve en Buenos Aires, que era el lugar más fácil por ahí para sentarme en ese momento. Y terminé quedándome 4 años. Trabajé de todo, hice todo, internación domiciliaria, creo que me faltó ambulancia, pero bueno, a mí mucho no me gustaba eso, pero bueno, hacía coberturas en espacios deportivos, en partidos y qué sé yo, en campeonatos, y visitas domiciliarias a pacientes ancianos. Trabajé en una clínica de rehabilitación hasta que encontré un lugar maravilloso que fue para mí muy importante en mi formación, que fue el municipio de San Martín. Yo trabajé en José León Suárez, fui contratada por el municipio en ese momento, en el año 2017, en el Centro de Salud Agote, por allá. Que bueno, y bueno, trabajaba ahí y en Villa Cárcova, en el centro de salud adentro de Villa Cárcova. Y bueno, fue un momento de mucho aprendizaje, fue un momento de inserción también acá a Argentina, y también un momento muy intenso en cuestiones de entender las conflictividades, ¿no? Digamos, y de entender Buenos Aires de otra forma, porque una que es del interior, de Salta, y bueno, uno ve lo que se veía cuando era chica en la tele, la serie, y qué sé yo, de lo que era Buenos Aires. Eventualmente nosotros íbamos a Buenos Aires acompañando a mi mamá en algunas movidas que se hacían, ¿no? De cuestiones de lucha indígena, qué sé yo, pero estábamos en un espacio muy pequeño. Entonces llegué ahí, conocí la villa, y conocí, bueno, las dinámicas de esos espacios, de esas comunidades, y mucho en ese momento, que era algo que yo lo venía haciendo como una búsqueda, poder trabajar el acceso a la salud desde el derecho, ¿no? O sea, trabajar el acceso a la salud desde un marco del derecho, ¿no? Que era algo que a mí me impresionó muchísimo en ese momento, que era que, bueno, yo en ese momento fui coordinadora 2 años del consultorio de diversidad sexual, entonces pude conocer la ley de identidad de género, la ley bueno, contra la violencia contra las mujeres. Estoy un poco enredada con eso. Bueno, la ESI, la ley de acceso a la interrupción voluntaria de embarazo. Bueno, en ese momento no había, pero trabajábamos lo que eran las interrupciones legales de embarazo. Entonces, bueno, aprendí muchísimo en eso, trabajamos con los equipos de ahí, entonces se hacían las juegotecas. Bueno, fue otra forma de trabajar la institución, ¿no? O sea, la salud en la institución. Yo venía de hacer un trabajo muy rural, en el medio de la nada, que uno ahí se la arreglaba como podía, a veces no había cómo sacar cuando trabajé en Venezuela, yo trabajé en la frontera, en comunidades indígenas donde no había ni comunicación. Entonces llegué a trabajar en una institución sanitaria que en ese momento, porque bueno, estaba organizado así, funcionaba bastante bien, que en el municipio de San Martín teníamos todo equipos con sus deficiencias y con sus cosas. Trabajábamos muchísimas líneas, ¿no? Entonces fue impresionante para mí esa formación, y a su vez en su momento, ahí mismo en esa etapa, me contrata UNICEF para ser coequiper de una antropóloga que estaba trabajando, haciendo un trabajo de formación de agente sanitario en el impenetrable chaqueño. Entonces yo termino yendo para allá, y fue también un momento muy impresionante para mí volver, que yo
no sé, tengo mi teoría del volver al territorio. Entonces cuando volví allá, que era el Chaco chaqueño, ¿no? El salteño del que yo vengo, donde también tengo familia, y fuimos a trabajar todo lo que era la cuestión de abuso sexual en la infancia. Y más allá del trabajo, que fue bastante interesante, muy copado, trabajamos con adolescencia de allá de Chaco, estaba Liliana Encisa, que es una capa absoluta, que a la cual admiro mucho y de la que aprendí un montón también. Fue la recepción que me dieron mis hermanos, porque son wichís de allá, y la noticia de que iba una médica wichí a trabajar en ese proyecto fue bastante fuerte, ¿no? Pues yo llegué y entonces la gente no solamente me charlaban de lo de la formación, sino que tenía que tomarme un tiempo para poder hablar de mi experiencia, de mi proyecto, no sé, de la gente sencillamente conocer a una profesional de la salud que sea del mismo pueblo que ellos, ¿no? Y eso a mí me marcó un montón. Y ahí, bueno, conocí gente del Plan Enia, y cuando vuelvo a Buenos Aires, porque había sido un viaje nada más de trabajo, me contrata el ENIA en ese momento, así que trabajé también para el Plan ENIA en el Ministerio de Salud. Así que tenía, bueno, doble inserción laboral, estaba en San Martín, estaba ahí, pero bueno, fueron años de mucho aprendizaje. Yo del 2017 al 2020 trabajé un montón, bueno, estaba monitorizada, estaba como técnica de gestión, y seguía el proceso de trabajo del Plan Enia en Tucumán y en la provincia de Chaco, así que bueno, en ese año, sobre todo el 2018, viajé bastante al norte, y bueno, cada vez que podía me pegaba una escapadita, y bueno, fue grandioso, y la verdad es que de alguna manera sentí que más allá de todas las cuestiones críticas, o las críticas incluso que nosotros podemos hacer al sistema sanitario, el sistema que tenemos nosotros es impresionante al lado de la forma en que funciona en otros países, ¿no? En esta cuestión de garantizar acceso a la salud, o de los esfuerzos que se hace del sistema sanitario público para que las personas accedan a sus derechos a la salud, ¿no? Enmarcados en la salud, bueno, nada, que le cambian y mejoran la vida de las personas. Así que bueno, ese fue mi proceso inicial, ¿no? Fueron mis primeros 4 años, hasta que en pandemia entro a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social, con un cargo que se me dio en ese momento, una coordinación que fue muy cortita. Yo no me sentía tan cómoda en ese espacio laboral, porque estábamos en pandemia y era una médica encerrada en oficina, y sentí que no era el lugar en el que tenía que estar, y me terminé haciendo unas pequeñas trampillas para poder venirme a mi provincia otra vez. Sentí que ya era momento, ya, bueno, habían crisis familiares, mi madre estaba enferma, había muchas cosas que hacían que yo decía, bueno, ya terminó mi ciclo acá en Buenos Aires, ya está, yo quiero volver, quiero volver. Así que me vine con un equipo de trabajo a Salta, empecé a llamar a mis colegas que habían estudiado en Cuba. Estaba ahí, bueno, Lucía Coronel, que es una médica epidemióloga muy, muy buena, que después se convirtió en una de mis mejores amigas después de este proceso. Ella vive en Córdoba. Está el doctor Emiliano Mariscal, de allá, que está en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que también es otro grosso, otro epidemiólogo. Bueno, Carla, de allá del sur, que es médica de familia, paliativista, qué sé yo. Empecé a llamarlos y a decirles, che, vámonos a Salta. En Salta están los contratos COVID, necesitan médicos que trabajan de forma temporal, todos tenían su inserción laboral. Entonces hagamos un cronograma y bueno, vamos yendo por tandas, pero vamos a ayudar al norte, porque justo, viste que había salido la emergencia sanitaria por el COVID en el mes de marzo, creo que fue, Marzo. y en el mes de febrero había salido la exención de la emergencia sociosanitaria por la muerte de niños indígenas por desnutrición y enfermedades, ¿no? Que tenían la desnutrición como base. Entonces veníamos noticia tras noticia, y estaba esa cuestión de, che, yo me fui en el año 2004. Yo vivía ahí de Santa Victoria Este, de que nací, que me llevaron ahí hasta los 10 años, y las noticias de muertes de niños en la zona eran exactamente la misma.
es como una constante en el que no hay tantas modificaciones ni siquiera en los números, ¿no? O sea, por más que vos veas un montón de estadísticas, la realidad es que hay muertes que no se registran, ¿no? Específicamente como desnutrición o qué sé yo, pero bueno, nos pareció a nosotros que era momento de ir. Y todos dijeron que sí. Y fue una locura porque éramos 11 médicos y médicas diciendo sí, vamos. Y así que me vine a Salta, fuimos, llamé, empecé a llamar todos los números que encontraba que decían ministerio, hasta que alguien me atendió una secretaria que creo que era Desarrollo Organizacional del ministerio, y le dije, che, mira, tengo médicos para ir, queremos ir, yo soy de allá, soy Wichí, nos gustaría ir al norte, a Santa Victoria Este, qué sé yo, y pues me dijeron, sí, vénganse. Y no, el primer viaje fue, nos mandaron un avión sanitario, y los trajeron a 3 de Buenos Aires, fue en el 11 de septiembre del 2020. Yo, qué sé yo, ponele que el 15 de agosto había empezado a llamar a los colegas y el 11 de septiembre ya estábamos acá, en Salta. Y llegaba al ministerio y ese mismo día nos mandaron a Santa Victoria. Los querían distribuir porque, bueno, la provincia tenía su situación crítica. Nosotros estábamos empecinados en que ese era el territorio al que teníamos que ir porque, bueno, era el que habíamos proyectado para nuestro trabajo. Y nada, ese mismo día llegamos, o sea, salimos de Buenos Aires a la mañana, a la tarde ya estábamos en Santa Victoria, ya conociendo a la nueva gestión que entraba con nosotros, a la nueva gestión del ministerio y la nueva gestión hospitalaria, y ahí empezamos un proyecto que se llamó Equipo de Fortalecimiento de Primer Nivel de Atención, que lo hicimos basado en el proyecto de gestión local que tenía la gerencia hospitalaria que recién ingresaba, que bueno, tenía como objetivo mm, visitar la mayor cantidad de comunidades posibles para nosotros poder obviamente entender cuál era el problema de salud o en qué nosotros podíamos acompañar en ese proceso, qué es lo que nosotros podíamos facilitar, ¿no? Y, y bueno, acompañar en la formación a agentes sanitarios y a otros agentes de salud en cuestiones de interculturalidad, ¿no? Y armar este proceso como que tenga como base la interculturalidad como un eje transversal de la práctica que nosotros hacíamos y que hacía el centro de salud, el hospital, y enmarcada también en los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros estábamos súper enfocados en trabajar ese proceso basado en la experiencia que ya teníamos todos. Por ejemplo, el compañero Emiliano había estado coordinando equipos en Haití durante el terremoto, Lucía había estado trabajando en Operación Milagro y en Bolivia, y conocía también el trabajo de algunas comunidades indígenas, y bueno, nuestros otros colegas que también eran gente que estábamos todos en una de estas, teníamos ciertas experiencias que queríamos volcar en ese momento, que era un momento de crisis absoluta, ¿no? Al inicio fue grandioso para nosotros conocer las comunidades, a las 2 semanas ya teníamos un proyecto escrito, objetivos, ¿no? Teníamos un relevamiento, bueno, estábamos recontra enfocados, pero bueno, hubo bastantes diferencias obviamente, veníamos medio de afuera, con una gestión local histórica y ministerial que estaba reorganizándose y bueno, medio que terminamos medio expulsados de ahí, pero bueno, logramos tener una gran experiencia y ahora, digamos, poder pensar el trabajo en salud, sobre todo en áreas rurales y en zonas de comunidades indígenas, con la experiencia que teníamos, ¿no? Y con otras perspectivas, que capaz que en el momento que nosotros lo comenzábamos teníamos visiones muy heroicas también de la práctica y qué sé yo, y bueno, digamos, estos procesos nos acomodan muchísimo, nos enseñan muchísimo, ¿no? Nos dan muchos fundamentos para seguir haciendo lo que hacemos y también nos exige mucho, ¿no? Sobre todo en cómo pensamos la salud y la importancia que tiene en la política pública, ¿no? Porque por ahí muchas veces el profesional de la salud se enfoca mucho en la práctica médica diaria, ¿no? O la práctica de enfermería, o la práctica, todo es medicina basada en evidencia, todo es, ¿no? Todo es conocimiento médico científico, qué sé yo, y por ahí dejamos de lado muchas cosas que tienen que ver con el derecho, con las particularidades del territorio, con la política pública.
cuáles son las perspectivas de la política pública, por qué en ciertos territorios la salud, la política sanitaria se maneja de ciertas formas y en otros de otra. Bueno, fueron experiencias que de alguna manera nosotros las teníamos en vista, pero que ese trabajo que hicimos ahí nos dio, digamos, insumo para poder pensarnos también a nosotros como médicos y como salubristas, ¿no? Eso. Totalmente. Bueno, fuiste la primera médica wichí de la Argentina recibida en Cuba y después hubo casos de médicas wichís que se recibieron acá en Argentina. En su momento habías dicho que la situación universitaria para las comunidades indígenas no era la más sencilla acá. ¿Sentís que algo cambió que desde entonces? Bueno, sí, bueno, en realidad nosotros fuimos los primeros graduados indígenas de pueblo wichí en la historia argentina, digamos, o sea, digo, parece algo muy grande en cómo lo digo, pero digo, teníamos muchos años de república, muchos años de universidad pública, y por más que, digamos, es algo que nosotros reivindicamos muchísimo, la presencia de la universidad pública, la realidad es que la realidad socioeconómica de los pueblos indígenas no nos permite llegar ahí y también el racismo estructural, ¿no? y social que incluso, digo, y lo digo con toda responsabilidad, pero en las escuelas indígenas y de fronteras, en muchos casos la formación no se equipara o no te prepara para el ámbito universitario, ni siquiera para el terciario a veces, ¿no? Siento que en los últimos años, sobre todo bueno, en la medida que avanzaron los 2000, hubo algunos cambios, hubo cambios importantes, ¿no? O sea, digo, las políticas de acceso a derechos fueron súper importantes para nosotras las personas de pueblos indígenas. No solamente las que tenían que ver específicamente con los derechos de los pueblos indígenas, digo, ¿no? Con la, qué sé yo, con la reactivación del INAI en su momento, que se creó a partir de la 23.302 o la 26.160, que era la ley del relevamiento territorial, viste que de alguna manera venía a parar cierta conflictividad en los territorios entre propietarios no indígenas y los indígenas que vivían ancestralmente en los territorios. También se sumaron ítems relacionados a la interculturalidad en diferentes leyes y políticas públicas que se venían planteando para la sociedad. Entonces sí, hubo, digamos, una mejora en ese sentido, pero también las políticas de qué sé yo, digo, cosas sencillas, la asignación universal por hijo, digo, cambió la vida y la realidad de muchas familias indígenas y la posibilidad incluso de acceso a la escuela, digamos, porque esa suma que llegaba mensualmente, digo, desestresaba o descomprimía muchos problemas que tenía la familia de acceso a la alimentación o esta cuestión de que el pibe a veces tenía que, digo, porque mucha gente habla de que, ¿no? de que hacen trabajar a los chicos y qué sé yo, pero una familia que está pasando muy mal, que está pasando hambre. Y bueno, el chico también aporta a su manera, ¿no? Vende cositas en la calle, qué sé yo. Bueno, salieron chicos de la calle, de la mendicidad, y pudieron dedicarse a ir a la escuela, ¿no? Entonces, y como te digo, se abrieron un montón de universidades, incluso se municipalizaron, no se municipalizó, pero se hicieron extensiones universitarias en los territorios, qué sé yo, un ejemplo, en Victoria. Capaz que, bueno, solamente hay enfermería, pero digo, hay gente que está estudiando enfermería, que hace en mi época, o en los años cuando yo era mucho más chica, eso no existía esa posibilidad, vos tenías que ver cómo hacías, ¿no? Entonces, sí, ha habido cambios. ¿Qué es lo que la preocupación actual es que existe un retroceso en ese sentido? Porque nosotros teníamos hasta hace unos años chicos que tenían proyecto de vida, ¿no? Había proyecto de vida, digamos, un proyecto de vida fuera de como vivir el día a día, ¿no? Pues yo no voy a cuestionar cuáles son los proyectos de vida de la gente que vive en las comunidades, porque bueno, están basados en las realidades de cada uno, si alguien quiere, digo, porque todo el tiempo también hay muchas críticas a la gente de mi pueblo y de otros pueblos, bueno, yo te digo, mi pueblo es uno de los mayoritarios de acá de la provincia de Pueblo Vichy, ¿no? Entonces no, que las chicas tienen hijos, que los chicos deciden ir a la escuela y trabajar en una cosa, que van mucho al monte, digo, muchas cosas que dicen, ¿no? Bueno, son procesos que quiere entenderlos, que venga al territorio, o no sé, que hagan lo que hacen todos los antropólogos y sociólogos, estudiarlos, no sé, pero digo,
muchas otras jóvenes han proyectado la vida desde la posibilidad de que cuando termine esto voy a poder estudiar una carrera y voy a poder ayudar a mi familia, voy a poder vivir diferente y además ayudar a mi comunidad. Porque muchas personas jóvenes de nuestros pueblos, cuando pueden tener acceso a otra formación, a otros recursos, ¿no? A conocer mejor cómo funciona el mundo no indígena, lo hacen también no solamente para poder resolver la cuestión personal, para poder cambiar la propia vida, sino también para poder hacer algo de todo, entre todo eso, para beneficiar a la comunidad, ¿no? Y ahora esto, lo que te decía hace un ratito, o sea, preocupa el retroceso, la posibilidad de que, nada, si, no sé, hace poco tiempo se viene cuestionando la presencia de las universidades públicas y bueno, te meten un montón de cuestiones que tienen que ver con auditorías y cosas que bueno, que al final a la sociedad en general, digo, o por lo menos a la sociedad de la que yo vengo, eso no les interesa, digamos, lo que interesa es voy a poder o no voy a poder mandar a mi hijo a la universidad. Los jóvenes dicen voy a poder o no voy a poder ir a la universidad, ¿cómo pienso mi vida de ahora en más, no? Entonces, la particularidad es esta, nosotros fuimos tres médicos, Wichí, que nos formamos en Cuba. Hace poco leí la noticia de una chica, Wichí, de Formosa, que me gustaría conocerla en algún momento, que se graduó recientemente del proyecto de la UNE. No sé, tiene que la UNE tiene un programa para pueblos indígenas que es un programa, te digo, porque uno puede cuestionar muchas cosas, que si tiene presupuesto, que no, que si es poca o mucha plata, pero el resultado o sea, que vos medís la efectividad de algo, de un proyecto, de un proceso cuando tiene graduados, cuando digo de un proyecto universitario, ¿no? Y esta tiene graduados. Creo que debe ser la única universidad del país que tiene, no digo, más allá de capaz que experiencias en el sur, pero de nosotros, del norte, que somos el norte más diverso, o sea, somos la zona, la región más diversa del país. Nosotros en el norte argentino tenemos la mayor parte de los pueblos indígenas que se contabilizan entre los 37 pueblos indígenas del país, ¿no? Yo digo, Salta nomás tiene 15 pueblos indígenas, y se hablan 9 idiomas indígenas y ahora con todas estas, ¿cómo se dice? Bueno, nada, en realidad se cuentan 14, 15 idiomas, digamos, tenemos una diversidad grande y bueno, tenemos una sola graduada nomás. Digo, finalmente, si hemos llegado solamente a tener una sola médica más en todos estos años, con lo que nos están proponiendo ahora, la verdad es que se nos pierde la posibilidad porque nuestros procesos fueron más lentos, ¿no? Entonces, se pierde la posibilidad de pensar que va a haber cambio. Me parece que más que nada va a haber retroceso. Espero que eso no suceda, ¿no? Pero no, me parece que vamos más hacia el retroceso. Y también porque, bueno, no sé bueno, pero no sé si estoy hablando mucho tampoco, pero yo te digo, yo vivo acá en el norte, en la provincia de Salta, y hay un par de, hay una particularidad de los últimos años que tiene que ver con esta cuestión de hablar de interculturalidad y de hablar de política pública e interculturalidad, ¿no? Entonces, finalmente da la sensación de que hablar de interculturalidad termina siendo una especie de mote, ¿no? O de, no sé, de algo que hay que agregarle a todo lo que se escribe o se hace, ¿no? Y muchos de los procesos que supuestamente están dirigidos a pueblos indígenas, en realidad lo llevan adelante personas no indígenas, lo piensan para indígenas, arman procesos para que generar ingresos universitarios, jóvenes indígenas, pero después pierden el hilo del acompañamiento y son chicos que sufren desarraigo, digamos. Yo creo que uno de los grandes conflictos que tuvimos nosotros allá fue el desarraigo, ¿no? Así, imagínate que nos fuimos a Cuba. Y acá mismo los chicos que se han criado completamente en comunidad, tener que salir de la comunidad y encima estar solos, sin acompañamiento, con 2 pesos para el transporte, sin tener dónde vivir. Digo, ¿para qué te sirve acompañarlos en el ingreso universitario si vos no lo vas a acompañar de forma integral, ¿no? Y eso es lo que está pasando mucho. Entonces, realmente mi humilde opinión, con lengua de víbora, es que no sé cuántos cambios va a haber, no sé si hay realmente un cambio, si las cosas
no toman otro rumbo, vamos a volver atrás y vamos a terminar muriéndonos nosotros como los únicos médicos, por lo menos formados desde el impulso estatal, ¿no? Obviamente. Supongo que organizaciones y otros se pondrán las pilas y le meterán ganas y mucho proyecto a esto, ¿no? Que es también uno de los grandes cuestionamientos. Nosotros vivimos en un territorio sumamente invadido por las ONG. Nada más en Santa Victoria Este, en esta zona de la que yo soy, hay que 70, 100 ONG y ONG que se dedican a difundir la cuestión indígena, a trabajar lo artesanal, hay ONG que trabajan lo cultural, lo educativo, pero vos decís, bueno, hace, no sé, 60, 70 años que están las ONG en territorio y tampoco ellos han impulsado el acceso universitario y la formación. Y la mayor parte de los que dirigen esas ONG son universitarios. Digamos, lo único que hacen es repartir pan y más nada, que de hecho sirve por un rato. Pero me parece que si la perspectiva es cambiar la situación de los pueblos indígenas y generar más acceso educativo, tienen que ponerse la pila y hacer como, qué sé yo, la UNE por lo menos nos tira una médica, hay que ver cuánto nos tiran estas ONG. Eso. Totalmente. Y bueno, justo la próxima pregunta tenía que ver con el concepto de interculturalidad en salud y qué le falta al médico hoy que le toca atender a las comunidades. Bueno, en realidad, yo siempre, o sea, digo, pienso esto porque también fue uno de estos golpes, digamos, de la pandemia y el trabajo en comunidad, fue que hay como una concepción de que, bueno, yo soy indígena, entonces como que la gente piensa que por ser indígena yo nací siendo intercultural, una cosa así, ¿no? Y la realidad es que yo me formé en una universidad tradicional, digamos, una universidad que está atravesada por la hegemonía médica, por, no, digo, más allá obviamente la orientación particular que tiene Cuba, que es muy social, qué sé yo, digamos, la formación científica médica es la misma en todos lados, digamos, ¿no? Capaz que las perspectivas sociales o según la política pública sanitaria que haya en cada país hay ciertas orientaciones, en las privadas habrá otra, qué sé yo, yo nunca transité un espacio privado, pero eso fue una de las cosas, ¿no? Como que yo tuve que aprender y no sé cuánto he aprendido, ¿no? Aún siendo indígena, digamos, ¿no? Entonces, me parece a mí que el principal, que el primer cambio tiene que ser en el proceso de formación de profesionales. Porque todo el tiempo atacamos al profesional un poco. Yo no digo que sean santos, ¿no? De nadie, pero digo, el profesional viene de algún lado, viene de la universidad. Y muchas de las deficiencias que pueda tener o no un profesional tienen que ver con su proceso de formación. Digamos. De hecho, bueno, hago docencia, ¿no? Yo recibo a los chicos de la UNT, pero de la sede UNSA, viste que hay como un convenio ahí, entonces yo recibo a los chicos que hacen la pasantía rural obligatoria acá, en el último tramo de la carrera y los acompaño en las prácticas y en el trabajo final que tienen que presentar, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me sorprende, o más bien yo siento que ellos se sorprenden más, eh, porque, bueno, yo les hablo de cosas muy básicas, de la medicina familiar o de la medicina generalista, de la medicina rural, ¿no? Que los chicos recién hicieron contacto con eso en estos procesos de transitar las prácticas finales, que bueno, me parece grandioso igual, digamos, que la UNT tenga eso, ¿no? La universidad, digamos, que manda a los chicos acá, tenga eso. También estoy recibiendo chicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata acá, que bueno, tiene un poquito más capaz algunos, pero digo, que un pibe, que muchos de ellos no están tan lejanos a mí, digamos, hay chicos que tienen 32, 34 años, yo tengo 38, y hay otros que tienen 25, digamos, hay una variación ahí de edades, pero que sea la primera vez que escuche interculturalidad, que escuche cuestiones relacionadas, o sea, que escuche sobre la existencia de ciertas leyes, que recién esté en el proceso de interpretar la ley de derechos del paciente, ¿no? Y de hecho, muchos de ellos nunca han escuchado hablar sobre interculturalidad más que como algo, un concepto que pasó en algún momento, ¿no? Entonces me parece que ese es el primer reto, ¿no? Es cuestionarnos la formación que se dan en las universidades, con qué perspectivas se le dan a los chicos, ¿no? Y
También me parece a mí, bueno, parte del proceso de aprendizaje fue entender para mí que hay dos cosas, ¿no? Una es la interculturalidad, que en muchos casos se piensa la interculturalidad solamente cuando se habla de pueblos indígenas. Y la realidad es que nosotros vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde hay mucho movimiento, en un país que no solamente, o sea, que también es multicultural, porque tenemos una población migrante, que estamos hablando de esta migración europea, no de nosotros, porque nosotros no somos migrantes, somos de acá. Digo, y tenemos gente que también en esta época, en los últimos años, ha venido a este país, también producto de éxodos en países cercanos, o gente que sencillamente, digo, la guerra, nos ha mandado gente acá, digamos, ¿no? La guerra de Ucrania y Rusia, digo, tenemos y tenemos también muchos países limítrofes, entonces tenemos constante movimiento, ¿no? Y no todas las personas que vienen son indígenas, pero sí hay variedad cultural. Y de provincia a provincia también tenemos, digamos, formas culturales particulares. Entonces, la interculturalidad es algo que tiene que estar presente. Nosotros, nuestra formación está muy basada principalmente en los conceptos occidentales de salud, de enfermedad, ¿no? Y la forma de ver la ciencia, la forma de ver la salud, todo tiene que ver con lo que nos enseña en la universidad y más nada, ¿no? O sea, y en la universidad le falta eso, la pata de pensar qué es la interculturalidad. Sí, la interculturalidad es de ese concepto hermoso que nos habla de un diálogo, ¿no? De saberes en el que ninguno se sobrepone al otro, donde se convive en paz y armonía. La realidad es que no, nosotros tenemos una cultura hegemónica que tiene que ver con la cultura de Occidente y entonces la interculturalidad real no existe. Y es algo que hay que seguir construyendo. Y después tenemos la salud indígena, que es otra cosa, que no es la interculturalidad. Entonces, hablamos poco de salud indígena, hablamos todo el tiempo de interculturalidad en salud y no hablamos de salud indígena, digo, ¿no? Entonces, y encima tenemos la complejidad, como te dije hace rato, nosotros somos un país absolutamente diverso en cuestiones culturales, ¿no? Si hablamos de lo propio, de lo autóctono, que son los pueblos indígenas, tenemos de 37 a 40 pueblos indígenas, cada uno con su concepción de salud, con lo que en algunos casos con más conocimiento, otros con menos, porque bueno, la penetración cultural, los procesos de aculturación o transculturalización han sido tan profundos que muchas personas que tengan su identidad indígena sencillamente se ha perdido, ¿no? Lazos con el conocimiento ancestral. Pero también hay otra realidad que por ahí no, digo, estaba pensando el otro día en las estadísticas, ¿no? Otro día fui a un encuentro que se hizo en la Redaza, ahí de la UNSA, acá en Salta, y fue Silvia Hirsch. Y ella, bueno, ella escribió cuestiones de interculturalidad y qué sé yo, y yo hacía unos 2 días venía hablando con una amiga antropóloga sobre la salud indígena y no solamente la salud indígena desde esas perspectivas de el conocimiento ancestral, en qué se cree, cuáles son las plantas o las cosas que se utilizan, qué se cree que es la salud, qué se cree que es la enfermedad, cómo se cura esto o aquello, sino por ahí se pierde la perspectiva de que las personas indígenas somos personas, somos humanos. Somos humanos que vivimos en un mundo donde ha habido un montón de cambios, ¿no? Y que nuestras formas de vida ancestral no están presentes absolutamente. En algunos casos, algunas cosas, pero la realidad es que comemos fideo, arroz, guiso, tomamos Coca-Cola, fumamos un pucho, nos tomamos una birra. Digo, tenemos una vida como la de cualquier otro ser humano. Y consumimos sal, consumimos carne, digo, consumimos azúcar, y ya tenemos un montón también de cierto mestizaje genético que nos predispone a enfermedades. Entonces, los indios somos hipertensos, somos diabéticos, tenemos, digo, como te digo, hay chicos con desnutrición, trastornos digestivos, tenemos resfríos, tenemos neumonías, tenemos tuberculosis, tenemos lepra, tenemos un montón de enfermedades. Entonces, las estadísticas sanitarias específicas de pueblos indígenas se hacen a veces nomás, ¿no? No están contempladas cuando vos vas a pensar, o sea, se piensa la población general
y ya ahí se mide todo, digamos, ¿no? Y dicen, bueno, a veces acá en Salta pues no les queda otra, pues somos un montón de indios, y bueno, les toca decir, bueno, esto es zona indígena y vamos a considerar que esta es la estadística sanitaria indígena, no necesariamente todos los que están ahí son indígenas. Entonces, y cuando se aborda la cuestión, por ejemplo, Hirsch habló en ese momento, presentó un trabajo de diabetes, me pareció grandioso la forma en que lo presentó, todo lo que dijo. Bueno, nada, terminé como de sentir admiración por ella, ¿no? Porque bueno, me cuesta mucho a mí la admiración, pero bueno, me parece grandiosa. Y yo soy una persona súper absoluta, yo siento admiración por mi mamá y mi papá, ¿viste? Soy como... pero, pero bueno, me pareció gracioso porque fue una cosa loca de pensarlo y bueno, verla ahí. Y entonces eso, ¿no? Cuando se piensa en la política pública sanitaria no se piensa en salud indígena, usan el mote de la interculturalidad para meterte que está bien y que es algo necesario, que es la cuestión de capaz que algún intérprete o de sacarte un cartelito en nuestro idioma, qué sé yo, pero el abordaje del problema de salud no está pensado ni desde una perspectiva intercultural ni desde la perspectiva de la salud indígena, porque no se la piensa así, digamos, ¿no? Es como, nada, no nos piensan como desde la particularidad, ¿no? Y es algo que es muy necesario. Hay que construir otra política sanitaria, pero tampoco están permeables a eso. Les parece todo invasivo cuando es propuesta, y bueno, parte de eso fue también un poco la retirada de allá del territorio en ese momento, el pensar de que todo lo que uno propone es un ataque y no lo piensan, de que uno viene de ahí y uno quiere el bienestar de su pueblo y a la vez también yo soy un amante de la salud pública, soy un amante de la atención primaria, de la política pública sanitaria y a mí me interesa que eso funcione, no importa quién sea el que gobierne ni nada, sino que funcione, que realmente hayan cambios en el estado de salud de la población, que los pueblos indígenas tengan una salud de calidad, que tengan acceso a la salud y que también nos dé tiempo de pensar cómo queremos nosotros, porque tampoco nos permiten proyectar nuestro sistema de salud. No digo que tengamos un sistema de salud aparte, pero sí me parece que el sistema de salud le falta flexibilidad, bueno, ahora más, imagínate, con todas las cuestiones que se vienen haciendo, pero le falta más flexibilidad, ¿no? Yo en algún momento me parás, porque yo hablo mucho, estuve en una especie de debate o encuentro con gente de la política pública sanitaria en su momento, era el viceministro de la Nación de Salud y el viceministro de Salud de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en ese momento lo que había salido como discusión era, bueno, yo bastante inexperta en ese momento para el debate, pero muy convencida de lo que quería decir, les decía, bueno, lo que pasa es que ustedes no piensan en la salud, o sea, no ustedes, digamos, como que no se piensa en la salud, no los apunté directamente, pero digo, no se piensa en la salud desde lo particular de un territorio, de una comunidad. Y la respuesta fue, y bueno, nosotros no podemos pensar microsistemas, o sea, todo se tiene que pensar sí o sí desde un macrosistema de salud, porque nosotros hacemos sistemas para grandes cantidades de personas. Yo sé, pero es que el tema no es no pensar una macropolítica, el tema es pensar que esa política que nosotros que pensamos, construimos, y digo que son gente del palo, de gente en la que yo creo, gente que escribe cosas que a mí me parecen maravillosas, pero que incluso ahí cuando se trata de pensar la salud de los pueblos indígenas hay inflexibilidad, ¿no? Es difícil para ellos pensar que nosotros necesitamos también tener la posibilidad de participar de la construcción de nuestro propio sistema, pero que también forma parte de nuestro derecho. Los pueblos indígenas eh, tienen ese derecho, digo, y está escrito en un convenio internacional, en el convenio 169 de la OIT, digamos, y está escrito en la Constitución Nacional también, ¿no? Entonces, digo, no, qué difícil es para los constructores de la política pública sanitaria pensarnos. Y al final, termino esto, me parece que la base de todo esto es que incluso las personas más copadas, las personas incluso más progresistas, o no, la gente que realmente a veces no puede dormir porque piensa en el bienestar del pueblo, qué es eso,
existe en el fondo una raíz racista, ¿no? Es ¿cómo es posible que esta gente viva así? ¿Cómo es posible que ellos todavía peleen por seguir siendo lo que son, por vivir como viven? Que si nosotros no queremos vivir como vivimos, nosotros queremos vivir mejor, pero queremos también seguir siendo nosotros. O sea, no queremos, somos argentinos, ya lo sabemos, vivimos enmarcados dentro de un territorio que fue, digo, enmarcado hace más de 200 años, a la fuerza o no, pero digo, a lo largo de muchas generaciones, nosotros también somos parte de este pueblo argentino, tenemos DNI que nos identifican, bueno, en los casos de que hay suerte, digo, tenemos argentinos sin DNI también en la frontera, pero digo, cantamos el himno nacional, tenemos formación en las escuelas argentinas, qué sé yo, mirá, hasta hacemos hinchada en los mundiales, digo, y lo hacemos con convencimiento, porque también nos sentimos parte de las construcciones, sobre todo de lo más moderno en relación a la identidad nacional, eh, pero también queremos ser indígenas, queremos seguir siendo nosotros, digamos, seguimos en este debate o en esta cuestión que tiene que ver con pensar la identidad nacional desde la plurinacionalidad, ¿no? Que es algo que también es un tema pendiente y yo pienso que con el nombre o no de Estado plurinacional, digo, hay que pensar si realmente digamos, hay intención, hubo en todo caso, o en el futuro, que hay que construir una nación plurinacional. Digo, se siga llamando Argentina si quieren, pero que si no pensamos desde la plurinacionalidad, tampoco vamos a pensar la política pública, nada lo vamos a pensar desde la diversidad. Muy bien. Ya tenía una serie de preguntas, pero ya las fuimos contestando sobre la marcha, pero te voy a cerrar con estas dos últimas. Primero, ¿qué recompensas y satisfacciones profesionales y personales significó para vos volver a atender en el territorio? Y si hay algo que quieras agregar que no haya estado contemplado en mis preguntas. Bien, la verdad, recompensas, no sé, yo creo que sí, para mí fue una cuestión más que sí tiene que ver a ver, con una reivindicación, digamos, ¿no? Era la primera vez que alguien wichí atendía en su territorio, digo, como médico, ¿no? Como médica. Fue muy fuerte pensar en desprenderme de mí, digamos, ¿no? O sea, porque cada uno tiene un ego, ¿no? Digamos, imagínate, ¿no? Y todo lo que se construye alrededor de uno, ya desde que soy chica siempre digo, oh, la primera médica wichí o la primera universitaria, está en Cuba, qué sé yo. Y es como que hay una tendencia social, ¿no? A construir esta cuestión que tiene que ver con con el mérito, con la meritocracia, que yo no niego, digamos, un poco de mérito propio siempre va a haber, digamos, ¿no? Hay esfuerzo, hay fortaleza, hay muchas cosas, ¿no? O sea, detrás de la posibilidad de haberme convertido en médica, ¿no? Pero para mí fue eso, fue como una especie de reivindicación histórica, ¿no? Eh, que no tenía que ver con Tujuay, yo la persona, sino que tenía que ver con una persona wichí que se graduó y que trabajó en el territorio. Fue corto, la verdad que fue corto, podría haber sido diferente. Yo creo que a medida que pasan los años uno va analizando, reanalizando y repensando en cómo podría volver a hacer algo así o hacerlo diferente o hacerlo mejor, ¿no? Pero sí hubo una recompensa que sí tuvo que ver con lo personal, que fue el amor absoluto que recibí de la gente, ¿no? Incluso, digamos, esa cuestión de ir allá al hospital y pedir atenderse conmigo, sobre todo las mujeres wichí, el, el llegar a un lugar y que haya una viejita o una señora que sencillamente quiera tocarte, o sea, tocar tu mano, abrazarte, tocarte el pelo y darte un regalo, por ejemplo. Yo sé que es antiético recibir regalos, pero una yica, una pulserita, un collar o un recuerdo, ¿no? Yo la conocí a tu mamá, yo conocí a tu abuelo, imagínate que mi abuelo murió cuando yo era bebé y son de ahí, digamos. Eh, yo soy familiar tuyo, viste, como toda esta cuestión de esta construcción que se dio. Y fue tremendo, ¿no? Pues me fortaleció muchísimo
para aguantar en ese momento todo la, la, bueno, vamos a decir que hubo bastantes conflictos, digamos, que tenían que ver con las posiciones, ¿no? Con las concepciones que hay sobre la salud o sobre la política, sobre lo que ellos quieran. Y también con esta idea de que unan con su imagen, con el gran recurso simbólico que uno representa también, porque en ese momento me convertí en eso, en un símbolo de algo. Había mucho conflicto, ¿no? Entonces como la gente yéndome a ver y darme su apoyo y abrazarme, eso fue grandioso. Y también como sentir el orgullo de mis viejos, fue grandioso. Así, mi mamá estaba, que no cabía en sí, mi papá todo el tiempo, no sé, yo hacía no sé, una historia de Instagram, qué sé yo, qué sé yo, hacía una publicación y mi papá se lo transmitía a todo el mundo. Mi viejo, imagínate que es un zurdo viejo, era trotskista mi viejo, nada que ver, qué sé yo, por ahí con muchas cosas, pero bueno, incluso, qué sé yo, si yo estaba en un evento que no tenía nada que ver con el MST con el PTS o qué sé yo, mi viejo igual, digamos, había un orgullo inmenso ahí, ¿no? Y bueno, yo sentí eso, como que hubo una gran reivindicación histórica y también esto que me pasó mucho durante estos últimos años, que fue la fascinación de los jóvenes, ¿no? Como esa cuestión de que no solo una viejita te quiere abrazar, sino que un jovencito, una jovencita venga y compruebe, digo, yo sé que esto parece, no sé, cualquier cosa, digamos, pero que compruebe que soy una persona real, que soy Wichi y que tengo una profesión. O sea, que estudié en la universidad, me gradué y estoy trabajando. Eh, Capaz que en un ámbito más citadino o en gente más de clase media o clase alta, eso es algo re normal. Pero la gente que vive allá no es normal, no es algo habitual, ¿no? Entonces eso fue grandioso. Y eso, en general fue grandioso eso.